Bueno, voy a compartir con ustedes mi pantalla. No sé si ya están viendo. 4 y 2 kilos. ¿Sí? Muy Sí, bien. Hoy perfecto. es el 13º estudio de este apasionante libro, el Apocalipsis, ¿sí? Y como siempre, vamos a empezar con un repaso, ¿sí? De capítulo 1, 2 y parte del 3 también ya. Fíjense ustedes la primera división del libro, según el bosquejo de Apocalipsis 1:19, las cosas que has visto. Básicamente es el capítulo 1, ¿sí? Y en el versículo 1 vemos que la revelación es de Jesucristo, no es la revelación de Juan, como dicen la mayoría de los hermanos, o incluso la Biblia Reina Valera 1960 tiene por título La revelación de San Juan el Teólogo. ¿Sí? En los versículos 1 al 3 vemos que hay el paso de la información de la siguiente manera. La revelación va del Padre al Hijo, del Hijo al Ángel, el Ángel a Juan y Juan a las 7 iglesias. ¿Sí? Por lo tanto, también nos incluye a nosotros. Versículos 4 y 5 vemos el saludo afectuoso de la Santa Trinidad, ¿sí? Del que es, que era y que ha de venir. Este es el Padre, y de los 7 espíritus, que simboliza los 7 aspectos del Espíritu Santo, según Isaías 11:2, y de Jesucristo, el testigo fiel, como dice el versículo 5, ¿sí? Versículo 6, vemos que el Señor nos elevó a una categoría muy alta, nos hizo reyes y sacerdotes. Si ustedes leen Éxodo capítulo 19, van a ver que el Señor, su propósito era que el pueblo de Israel también sea un reino de sacerdotes, ¿sí? Y eso es lo que hizo también con la iglesia, nos hizo reyes y sacerdotes. En el versículo 7 del capítulo 1 vemos el tema principal que se desarrolla básicamente en todo el libro, que es la segunda venida de Cristo. Nuestro rey viene pronto, no olviden eso, viene pronto. En cualquier momento el Señor puede venir, es inminente. Pablo en sus días lo esperaba. Si ustedes se fijan en los audios, algunos predicadores incluso ya partieron, ya están con el Señor, pero ellos esperaban, anhelaban la manifestación de nuestro Salvador, pero aún hasta hoy sigue eso en el futuro. Eso no quiere decir que ellos estaban equivocados. Toda la generación de cristianos que hayan estudiado la Escritura saben que pueden esperar al Salvador, ¿sí? Fíjense ustedes, versículos 8 al 11, la circunstancia, la revelación. Juan estaba exiliado en Patmos, ¿sí? Así nos dice la palabra de Dios, por el testimonio de Jesucristo, ¿sí? Versículos 12 al 16 se nos describe al Cristo glorificado, ¿sí? Sus pechos que estaban ceñidos con un cinto de oro, sus cabellos blancos como lana, como nieve, ¿sí? También vemos que sus ojos eran como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido, entre otros aspectos más, ¿sí? Y los versículos 17 al 20 el Señor da a Juan la orden para escribir, ¿sí? Y en el versículo 19 se encuentra el bosquejo de este libro de Apocalipsis. Parece que escribiste una raya, David, porque yo no escribí. Las cosas que son la división segunda, ¿sí? Apocalipsis 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias. Dijimos que cada iglesia existió cuando fue escrito el Apocalipsis. Estas 7 iglesias existían en ese momento, y no solamente que existían en ese momento, sino que también el mensaje es extensivo a todas las iglesias de todos los tiempos. Entonces, el mensaje para las 7 iglesias es el mensaje para nosotros hoy día también. Cada una de las iglesias, a medida que íbamos estudiando, vemos que hay aspectos en nuestra vida que se asemejan a estas iglesias. No sé si a ustedes les pasó, pero realmente al ir estudiando, al ir escuchando los audios y los videos, también yo me di cuenta de que hay parte en que yo me parezco mucho a una de esas iglesias o a todas las iglesias, ¿sí? Hay parte de nuestra vida que podemos asemejar a estas cartas. Es bien interesante. No sé si escucharon hoy el audio que envié de Dan Nuesh, ¿verdad? Estoy seguro que cuando lo escuchen se van a sentir, pero bastante bien, porque van a ubicarse en todo lo que él está diciendo, porque lo que él hace es simplemente dar un pantallazo sobre las 7 iglesias y sobre las características de Cristo, ¿verdad? Nos habla sobre la omnisciencia de Cristo, nos habla de que Cristo está con nosotros en las diferentes circunstancias, cuando estamos bien, cuando estamos mal, cuando estamos enojados, cuando estamos pichados, cuando estamos alegres, cuando estamos tristes.
En todas y cada una de las circunstancias de la vida, el Señor está con nosotros cumpliendo su promesa. Lo sentimos. Y no necesariamente. A veces, por ejemplo, cuando hay cánticos en la iglesia que son majestuosos, uno siente la presencia del Señor. O a veces, por ejemplo, cuando ve que en la vida ocurren, por ejemplo, ciertas circunstancias, ciertos milagros, uno se da cuenta que el Señor está con nosotros, pero muchas veces no nos damos cuenta. Pero eso no quiere decir que el Señor no está con nosotros. El Señor está con nosotros. Él nos ve, Él nos oye, Él está en cada una de las circunstancias de la vida. Y ahí va el siguiente llamado. Lo que estás haciendo, ¿glorifica al Señor? ¿Vas a querer mostrarle lo que dice o lo que estás haciendo? ¿Sí? Y no solamente eso, ¿verdad? El estudio de las profecías es algo bien complejo. No solamente tiene que satisfacer nuestra curiosidad intelectual, sino también que lo que vayamos aprendiendo en este fascinante libro de Apocalipsis debemos llevarlo a la práctica. Debemos bajar de esas nubes de profecías y ponerlo en práctica, ¿verdad? Contarle a las personas que Cristo está en camino, que se viene la tribulación, que si no se arrepiente y muere sin Cristo se va al infierno, etcétera. ¿Cuántos familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo necesitan de ese Salvador? Y nosotros muchas veces somos egoístas, ¿verdad? Sabemos, nosotros nos quedamos con ese conocimiento. Muy bien, vimos el mensaje a las 7 iglesias, por lo menos quiero que sepan de memoria esas 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Vemos también que representan algunas etapas o varias etapas, o todas las etapas, mejor dicho, de la iglesia. La iglesia de Éfeso representa la iglesia apostólica, la iglesia que sufría por la doctrina, que eran sanos en su doctrina, que no toleraban otra enseñanza que no fuese la de los apóstoles, que no era más que la misma enseñanza que el Salvador les había impartido. Sí, la iglesia de Esmirna, el periodo de persecución, fíjense ustedes los años, no se preocupen, no todos los predicadores y estudiosos de la profecía están de acuerdo con estas fechas, pero por lo menos nos da un aproximado para poder tener una idea de qué periodos abarca. ¿Sí? La iglesia perseguida va del año 100 a 312, ¿verdad? En donde se dieron 8 de las 10 grandes persecuciones de parte del Imperio Romano. La primera y la segunda fueron durante el periodo de Éfeso, ¿sí? Una de ellas entre los años 64 y 65, que inició Nerón, ¿verdad? En contra de los cristianos, ¿verdad? Nerón fue el que acabó con la vida de Pedro y Pablo, ¿sí? Luego, la segunda persecución, que no incluye el periodo de Esmirna, es la persecución bajo Domiciano, ¿verdad? Durante el imperio que gobernaba Domiciano, él llevó al apóstol Juan al exilio en Patmos, ¿sí? El tercer periodo de la iglesia es Pérgamo, va más o menos del 312, que va desde la conversión de Constantino hasta el nombramiento del primer papa en forma oficial, Bonifacio, ¿verdad? 606 después de Cristo, ¿sí? La unión de la iglesia con el Estado. Tiatira significa sacrificio continuo, es la cuarta etapa, es la más larga, la Edad Media, el oscurantismo, que va del año 606 a 1517, donde vemos el desarrollo de las doctrinas de la iglesia tal como hoy las conocemos, la venta de indulgencia, la Inquisición, muchas atrocidades se cometieron en esa época. Era un periodo realmente, como dice ahí, de oscurantismo, ¿sí? Eso termina con la Reforma, 1517 hasta el año 1700 aproximadamente. Sardis, los que salieron, y es la etapa de la Reforma, ¿sí? Y luego la última iglesia que estudiamos el lunes pasado, que quisiéramos quedarnos todos ahí. ¿Quién no quiere parecerse a Filadelfia, la iglesia misionera, la iglesia fiel, la iglesia amante de su Salvador, a quien no se le reta ni no recibe ningún tipo de reprensión? Entre los años 1700 y 1900, los grandes misioneros, los grandes hombres de Dios como Spurgeon, Moody y otros grandes predicadores, ¿verdad? Que hoy nosotros leemos sus vidas, sus fascinantes misiones que nos ayudan a seguir adelante y nos dan motivación para servir al Señor, ¿sí? Hoy empezamos esta última carta
el mensaje a la Odisea, Apocalipsis 3, 14 al 22. Y acá cerramos con esta segunda división del libro de Apocalipsis. Fíjense ustedes esta frase que nos dice el doctor Charles Riley, ¿sí? Aunque esta iglesia pueda haber parecido exteriormente como fuerte y próspera, el Señor no encuentra nada en que alabarla. Su condenación es grave en dos cosas: gran indiferencia, versículos 15 al 16, y segundo, pobreza espiritual y engaño de sí. Parece increíble que Cristo estuviera fuera de la puerta de su propia iglesia, pero eso es exactamente lo que el versículo 20 describe. Y aún así todavía extiende su oferta de gracia para cualquier individuo que quiera invitarle a entrar en su corazón. Fíjense ustedes, Apocalipsis 3:20, el versículo tan famoso donde el Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuántas veces hemos escuchado este versículo en campañas evangelísticas? Y en realidad va dirigida a su iglesia, a la iglesia cristiana, donde Cristo está fuera. Qué triste, ¿verdad? Es una epístola bastante dura, donde solamente el Señor reprende a la iglesia de la Odisea, no encuentra nada que encomiar de ella, y también vemos el amor del Señor, ¿verdad? A pesar de estar afuera, a pesar de que la iglesia no quiere saber nada del Señor, Él está ahí en la puerta esperando, tiernamente tocando la puerta y esperando que se le abra. No a la iglesia, sino a las personas en forma individual que componen esa iglesia. Fíjense ustedes lo que dice el pasaje. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Nuestro amado Padre Celestial, te agradecemos por este momento que tenemos de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de los que se conectan. Gracias, Señor, porque tienes ese interés. Sabemos, Señor, que, como dice tu palabra allá en Filipenses, tú eres el que produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tú permites, Señor, algunas circunstancias que al principio tal vez sean negativas desde nuestro punto de vista, pero sabemos, Señor, que tú conviertes todas las cosas negativas en positivas para los hijos de Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos la bendición y la guía de tu Santo Espíritu, y que tú, Señor, estés hablando a cada uno de nuestros corazones en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, fíjense ustedes, este es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y como siempre vamos a empezar con la ciudad de la Odisea. Fue fundada por Antíoco II entre los años 261 a 246 antes de Cristo. En segundo lugar, el nombre de la Odisea le fue dado a la ciudad en honor de su esposa. Antíoco II, queriendo a su esposa, amándola, quiso darle ese privilegio de que una ciudad lleve su nombre, y se lo agradeció a su esposa envenenándole. Qué buena esposa tenía Antíoco. El nombre es un compuesto de dos voces griegas que pudieran significar justicia del pueblo o gobierno del pueblo.
que es Lao y Dicea, ¿verdad? Lao es pueblo y Dicea es gobierno o justicia del pueblo. Lo que hoy nosotros conocemos como democracia vendría a ser un sinónimo de la Odisea. Estaba situado a unos 65 kilómetros al sureste de Filadelfia y fue un gran centro comercial y administrativo en la provincia romana de Asia. Durante los años 60 y 61 después de Cristo, fuertes terremotos destruyeron la ciudad. Y fíjense ustedes que el Imperio Romano envió dinero para poder reconstruir la ciudad. Sin embargo, ¿saben ustedes cómo respondieron los laodicenses? Gracias, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad. Ellos reconstruyeron. Y con esa expresión ustedes se dan cuenta que ellos eran realmente soberbios, vanagloriosos, ¿verdad? No recibieron, no aceptaron la ayuda del Imperio Romano, reconstruyeron con sus propios recursos. La ciudad tenía tres grandes recursos. Por un lado, las operaciones bancarias. En segundo lugar, la industria de tejidos, especialmente notables por los hilados de lana fina y negra, alfombras, y en tercer lugar, era sede de la Escuela de Medicina. Especialmente destacaba la oftalmología, donde se elaboraba un notable colirio para afecciones oculares, especialmente para la gente que iba del desierto y llevaba siempre alguna arenilla o algo así en el ojo. Entonces ellos le colocaban su colirio y eran muy buenos, según los comentarios que estuve leyendo, ¿verdad? Entonces la Odisea tenía estas tres grandes virtudes con los cuales se hizo rico, ¿sí? Era una ciudad donde había muchas operaciones bancarias. Se destacaba también por su lana negra, fina, ¿sí? Por sus vestidos. Y en tercer lugar, por su colirio, ¿verdad? Para la gente que tenía problemas oculares. No se sabe quién fundó la iglesia en la Odisea, pero la tradición vincula con el ministerio de Epafras, cristiano de Colosas. Y saben ustedes que Colosas, la Odisea solamente quedaban a 15 kilómetros. Ahí ven ustedes algunos versículos que hablan de Epafras, en Colosenses 1:7 y 4:12, Filemón 23, uno de los amigos y colaboradores de Pablo. La Odisea recibía también una peculiaridad: aguas termales por medio de acueductos de la vecina ciudad de Hierápolis, 10 kilómetros al norte, y aguas puras y frescas de Colosas, a 15 kilómetros al este. Pero ambas, cuando llegaban a la ciudad, llegaban tibias, que unido al sabor típico de las sales, que producían un efecto desagradable y hasta repulsivo a quienes la bebían, lo que hacía que a las personas le den náuseas, incluso vómitos, ¿verdad? Como dice el pastor Sindol. Construidamente por el guerrero asiático Temur en el año 1042. Fíjense ustedes cómo comienza la epístola. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Como todas las anteriores, la carta va escrita o dirigida al ángel de la iglesia. Dijimos que probablemente se refiere al pastor o al líder de la iglesia en esos lugares, ¿sí? Y fíjense ustedes cómo comienza: he aquí el Amén. Siempre nosotros, cuando un hermano ora, decimos así, al finalizar: amén. ¿Qué es lo que significa? Para ese contexto, cuando nosotros terminamos una oración y decimos amén, significa que así sea. Pero en realidad, la palabra hebrea que se traduce ahí, o sea, que es lo amén, que no se tradujo ni al griego ni al español, es la misma palabra. Amén significa simplemente verdad. Y recuerdan ustedes cuántas veces el Señor, por ejemplo, más vemos eso en la epístola, perdón, en el Evangelio de Juan, cuántas veces, por ejemplo, se repite esta expresión: de cierto os digo. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, Juan 5:24. Si ustedes van a sus Biblias, abren Juan 5:24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, ¿sí? Entonces, en vez de cierto, podríamos decir: verdad os digo, o amén, amén. Esa es la palabra
que ahí se traduce desierto, desierto, ¿sí? La palabra amén significa así es o que así sea. Quiere decir que es el Cristo que se atiene a los hechos. No dice simplemente amén, sino que Él es el amén. Es la única vez que se utiliza este título para Cristo. Diga lo que diga, puedes contar con ello. No mentirá y te dirá exactamente lo que necesitas escuchar. Ese es nuestro Señor, nuestro amoroso Salvador, ¿sí? Si Él te dice algo, podés confiar plenamente. Y vuelvo al versículo 24 del capítulo 5 de Juan. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. En ese momento, cuando yo oigo la palabra de Dios y creo lo que está escrito ahí, soy salvo. Y no vendrá a condenación, continúa el versículo, sino que ha pasado de muerte a vida. Esa es la seguridad plena que nos da el Salvador. ¿Depende algo de mí? No, solamente de Él. El testigo fiel y verdadero. Cristo también se identificó como el testigo fiel y verdadero. Ahora, ¿recuerdan ustedes en estas cartas? Vamos a ver quién tiene buena memoria. ¿A quién el Señor dijo mi testigo? ¿Cuándo mi testigo fue sacrificado o fue muerto entre ustedes? ¿Se acuerdan? ¿A qué iglesia el Señor le dice eso? No se peleen, no se apuren de a No era uno nomás, Esmirna, Rey. Esmirna, ¿no? A la ¿no? iglesia en Pérgamo, casi en el palo, Dalmi, como Olimpia siempre, en el palo. Bueno, Qué malo. Pérgamo, cierto. dice de Antipas, mi testigo fiel, el que fue muerto en el toro de Falaris, ¿se acuerdan? Bueno, ese título, dice el Señor, expresa aún más el pensamiento comunicado en el primer título. Jesucristo no solo es el amén por su obra, sino también por lo que dice. Todo lo que Él dice es verdad. Incluso dice que Él mismo es la verdad. Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Por lo tanto, mis queridos hermanos, no puedo yo decir que yo tal vez tenga la verdad. Si tenés a Cristo, tenés la verdad. Si no tenés a Cristo, no tenés la verdad. Esta era una forma muy apropiada de comenzar la carta a la Odisea, porque les aseguraba que Cristo había evaluado con precisión su condición espiritual. También les aseguraba que su ofrecimiento de compañerismo y salvación en el versículo 20 era cierto, porque las promesas de Dios se confirmaban a través de su obra. Como dice ya en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, hablando de Cristo. Entonces, podemos confiar plenamente en este versículo, en el Señor Jesucristo. El principio de la creación de Dios. Y ahí vienen los arrianos antiguos y los modernos testigos de Jehová. Ellos dicen, ven, la propia Biblia dice que Jesús fue creado. ¿Por qué? Porque Él fue el primero en que Dios creó. No es así. La palabra que nosotros vemos ahí, el principio de la creación de Dios, significa que Él es el que dio origen a la creación. Él es el originador, como dice ahí la diapositiva. Es asimismo el originador de la creación de Dios, tanto lo material como lo espiritual. La expresión del principio de la creación de Dios no significa que Él fuese la primera persona en ser creada. Él nunca fue creado. Más bien significa que comenzó toda la creación. No dice que Él tuvo un comienzo, sino que Él es el principio. Él es el origen de la creación de Dios y Él es preeminente sobre la creación. Si ustedes tienen algo para anotar, pongan ahí al margen Romanos 11:36. ¿Saben qué dice ahí? Porque por Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Es así mismo, Él lo hizo todo. Todo lo que hoy yo veo lo hizo el Señor. Tanto lo que veo como lo que no veo también lo hizo Él. Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras. A todas las iglesias el Señor le dice lo mismo. Pero por lo menos en las otras 6 anteriores vemos que el Señor empieza con un elogio a las iglesias. ¿Sí?
Y luego le dice a la Odisea que ni eres frío ni caliente. Hay una palabra en guaraní que esto refleja muy bien. ¿Se acuerdan ustedes? Ninda, así mismo dice, de iguay iro upa o imburi aiba. Y eso mismo era la Odisea. Ojalá fueses frío o caliente, dice el Señor. Imagínense ustedes qué grado el Señor le molestaba eso, que prefiere incluso que sea frío, ¿verdad? Antes que tibio. Hay una música que solíamos cantar y creo que solemos cantar de vez en cuando que el himno se titula Contendamos jóvenes por la fe. Si ustedes llegan a cantarlo y se acuerdan de la letra, se van a dar cuenta que el que compuso tal himno tenía una sólida vida espiritual. ¿Por qué? Porque lo que hizo simplemente es colocar versículos en el himno. Por ejemplo, dice en una parte, porque esta parte siempre me acuerdo cuando leo este Apocalipsis 3:15, dice, no seamos tibios de corazón ni dejemos nunca el primer amor. ¿Por qué dice no seamos tibios de corazón? Teniendo en cuenta el mensaje a la Odisea. Y ni dejemos nunca el primer amor. ¿A qué iglesia el Señor le reprende por haber dejado el primer amor? A Éfeso. Éfeso. Bien, excelente, muy bien. Dalmi Jorge ahí activo a full. Excelente. Yo conozco tus obras. Y dijimos, igual que en las otras epístolas, el Señor nos conoce completamente. A veces nosotros decimos, el Señor conoce nuestro corazón, decimos, pero como queriendo defendernos, ¿verdad? Pero ¿estás seguro que querés que sepa todo lo que hay en tu corazón? ¿Cuántas cosas guardamos ahí? ¿Cuántas cosas no expresamos con la boca? ¿Verdad? Si te pones a pensar, realmente vas a estar contento de que el Señor vea todo lo que hay en tu corazón. Hay muchas cosas que están guardadas, putrefactas, con hedor. ¿Cuántas cosas hay de esas, verdad? O dice después que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Son nauseabundamente tibias. Conozco tus obras, dice el Señor. Sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras o lo uno o lo otro. El Señor expresa con claridad que está totalmente consciente de la condición neutral de la iglesia en los últimos días. No es caliente, es decir, celosa de buenas obras, ni tampoco fría, es decir, sin vida. En cambio, es tibia o indiferente. ¿Qué descripción de la iglesia moderna? Toda clase de organizaciones, programas, comités, actividades, pero nada de poder, ¿verdad? Esta es la iglesia como su nombre lo dice, ¿verdad? Que quiere que el pueblo gobierne. No, a nosotros no nos gusta que el mensaje sea largo. Vamos a darle tiempo al pastor, una breve reflexión. Se canta 45 minutos en la iglesia y le dejan al pastor una reflexión de 10 minutos, 15 minutos. ¿Qué es eso, hermanos? Vamos a sincerarnos. ¿Cuántas veces a veces pasa en nuestra vida una semana, 10 días sin que leamos la palabra de Dios? Y la única posibilidad que tenemos es al irnos al culto. Y ahí se da una pequeña reflexión. Si lo comparamos con una comida, ¿qué les parece si yo a Jorge le digo, por ejemplo, Jorge, ¿sabes qué? Vas a comer el domingo la mitad de un pan y nada más en la semana. Y luego la próxima semana un cuarto de pan. Es eso lo que estamos haciendo con la iglesia del Señor. Y después nosotros decimos, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué siempre estamos lo mismo? ¿Qué estamos haciendo, hermano? ¿Qué es lo que trae crecimiento? El crecimiento lo trae la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo abunde entre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que estar leyendo la palabra de Dios y hasta nos tiene que salir por los poros. Todos los comentarios que digamos tienen que estar basados en la palabra de Dios. Porque lo que nosotros decimos es lo que está dentro del corazón. Si yo memorizo la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a salir al exterior? La palabra de Dios. Pero ¿por qué tan? A veces, por ejemplo, pasamos horas y horas hablando con hermanos, por ejemplo, de fútbol o de boxeo o qué sé yo, cualquier tema del momento, el coronavirus, qué sé yo. Pero cuando querés hablar de la palabra de Dios, el hermano se calla. ¿Por qué? Bueno, no hay nada que te pueda decir, no conoce su Biblia, no ha estudiado. Hay cristianos que pasan 10, 20, 30 años sin leer toda la Biblia. Es triste.
Algunos, por ejemplo, calientan el banco ahí todo el tiempo y no conocen ni siquiera los versículos que hablan acerca de la deidad de Jesucristo. Y viene un testigo de Jehová y le dice, no, Jesús no es Dios, y no sabe cómo probar en la Biblia que Jesús es Dios. Y eso es triste. Si uno es nuevo, bueno, está bien. Pero si uno ya pasó ya 5, 10, 15 años en la iglesia y no sabe defender la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la deidad de Cristo o la doctrina de la salvación por gracia, eso sí es triste. Pero ¿cómo vamos a defender todas esas doctrinas si no estudiamos la Biblia? Si nosotros queremos alabanza, queremos adoración de los grandes ungidos, ¿verdad? No, no se aprende así, no se aprende alabando, está bien. Yo no les voy a decir qué música van a escuchar, pero difícilmente van a crecer en la palabra de Dios si es que todo el tiempo se está cantando nomás. ¿Se entiende? Hay que estudiar la Biblia. Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Al Señor le enferma la iglesia de los últimos días, la iglesia de la Odisea. Y fíjense ustedes lo que decía Spurgeon, obedecer a medias es desobedecer totalmente. Como siempre solemos comparar con el veneno. Si ustedes saben cuánto del veneno realmente es lo que es solamente un 5%, 95% es alimento bueno, pero ese 5% termina matando a esa rata. Lo mismo pasa también con las herejías, lo mismo pasa también cuando empezamos a introducir o mezclar con la palabra de Dios otras doctrinas. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso dice el Señor a la iglesia. La condición desfavorable que prevalecía en esta iglesia era la de la tibieza. Los miembros no eran fríos ni calientes. La persona tibia no se preocupa mucho si oye enseñanzas herejes y no se muestra vigoroso en la defensa de la fe. Lo que estábamos diciendo hace rato. Este espíritu de indiferencia es lo más trágico que le puede ocurrir a una iglesia. ¿Qué es lo que lleva a la tibieza? A la apatía. No me importa lo que pase, no me importa lo que se predique, no me importa lo que se cante. Yo lo único que quiero es venir a la iglesia para callar mi conciencia y luego irme a casa. Después, ¿qué tal estuvo? Algunas veces, por ejemplo, pasa eso. Yo les voy a, y es verídico, muchas veces pasa eso. A algunos hermanos les preguntan, hermano, ¿qué tal estuvo el mensaje? Buenísimo. ¿De qué habló? No me acuerdo. ¿Cómo que era buenísimo y no te acordás lo que estuve hablando? ¿Cuántas veces pasa eso? Algunos, por ejemplo, están ahí físicamente, pero quién sabe dónde están mentalmente, ¿verdad? Apocalipsis 17, porque tú dices, fíjense ustedes lo engreída que era la iglesia de la Odisea. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que él o ella creía, la iglesia creía. Sin embargo, ¿qué es lo que dice el Señor? Y no sabes que tú eres un desventurado. ¿Saben ustedes la palabra desventurado qué significa? Es lo opuesto, el antónimo de bienaventurado. Lean ustedes Mateo 5 y se van a dar cuenta de ustedes una lista de los que son bienaventurados. Bueno, lo contrario es la Odisea, la iglesia desventurada, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué contraste con la iglesia de Esmirna, que era pobre en cuanto a recursos financieros. No tenían plata, no tenían dinero, pero el Señor le dice, ustedes son ricos, espiritualmente hablando. Aquí la Odisea era una ciudad opulenta, una iglesia tal vez grande, una iglesia numerosa. Lo que nosotros conoceríamos hoy como una mega iglesia. ¿Cuántos miembros tienen? Hacen la bolsa, recogen la bolsa de ofrenda en un culto 50, 70 millones de guaraníes. Tiene 3, 4 cultos los domingos. Luego tiene culto de jóvenes, tiene culto los miércoles, tiene culto los martes. Y en cada culto hay 50, 70 millones de guaraníes. Hay iglesias que recaudan en Paraguay, no se rían. Yo le estoy diciendo, Dios, sabiendo algunos datos le estoy diciendo. Pero, ¿qué es lo que hacen? Hay que darle al Señor, si es 1000 guaraní, el Señor va a multiplicar, te va a dar 10 millones. ¿Y quién no quiere dar? Hasta yo quiero dar así, si el Señor me va a centuplicar con todo, pero con 1000 gustos, pero no es así. Lastimosamente suena muy bien, nos gusta demasiado, nos rasca el oído, pero no es cierto, porque el Señor no promete eso. Están quitando las palabras del Señor de su contexto. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La iglesia de la Odisea era independiente, autosatisfecha y se sentía segura.
de ninguna cosa tengo necesidad, ni del Señor tenían necesidad de ellos. Tanto es así que le dejaron fuera. Pero mientras tanto, su poder espiritual había estado decayendo. Su riqueza material y sus estadísticas relucientes no eran sino mortajas que ocultaban un cadáver putrefacto. Su señor estaba afuera de la iglesia, tratando de entrar, según lo que dice Warren Wiersbe, ¿verdad? Interesante, porque eso es lo que pasa, ¿verdad? Si nosotros veíamos un informe de la iglesia, iba a estar diciendo seguramente hoy, bueno, este año en esta iglesia de la Odisea recaudamos tantos millones, hicimos un edificio para párvulos, un edificio para los niños más grandes, etcétera. Millones y millones invertimos, la obra está creciendo, pero ¿cuántas almas se ganaron? No, eso no es importante, hermano, eso vamos a ver después. Ahora nuestro edificio tenemos que equipar. Y ustedes saben que es muy triste y van a ponerlo en práctica si es que empiezan a mirar las arcas de la iglesia y cómo se maneja. Si ustedes hacen desafío a la iglesia, vamos a dar dinero para edificio. Ahí los hermanos quieren dar porque ven dónde está el dinero. Pero si ustedes dicen, vamos a invertir en folletos, vamos a salir a hablar a las personas de Cristo, nadie quiere. No porque está cansado, no porque toda la semana trabaja, no porque mi abuelita se cayó, no porque mi gatito se rompió, no porque cualquier excusa es válida para no salir a evangelizar. Y eso es lo más importante. ¿Recuerdan ustedes la gran comisión? Id y hacer discípulos. Debemos dejar de lado a veces nuestra comodidad para ir a ser discípulos, para obedecer al Señor. Y lo que dice el Señor de la iglesia, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Habían perdido sus valores. La iglesia de Esmirna pensaba que era pobre, cuando en realidad era rica. Los de la Odisea eran totalmente lo contrario. Se jactaban de ser ricos cuando en realidad espiritualmente eran pobres, eran miserables. A los ojos del Señor ellos eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Se dan cuenta cómo el Señor le utiliza la historia de la ciudad para poder hacerle ver, entender su situación. Ellos donde más se creían ricos, fuertes, era donde realmente tenían problemas. El Señor le dice ahí, compra de mí oro refinado en fuego. Si ustedes ven, van a Isaías 55, el Señor dice, venid, comprad sin dinero, pan abundante, pan espiritual que les va a saciar su hambre espiritual. Él no da nada, no vende nada. Él lo da a todo aquel que quiera, ¿sí? ¿Y qué significa el oro? Probablemente el oro representa la fe, como dice ahí en 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Compra de mí oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Apocalipsis 19, 7 y 8? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. La santidad de Cristo simboliza ahí las vestiduras blancas. Ellos eran muy conocidos por su lana negra. Cristo les ofrece sus vestiduras blancas, su santidad, la pureza de él. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio. Dice ahí en el programa radial Momento Decisivo una parte, un coro, ¿verdad? Abre mis ojos porque quiero ver a Cristo, ¿verdad? Basándose allá en el Salmo 119, ¿verdad? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Jesucristo es el único productor y proveedor de la vida y de la fe, de todo lo que necesita un creyente para su riqueza espiritual. Por eso hay que adquirirla de él. No se trata de comprar con dinero, sino de adquirirla gratis. Según la fraseología de Isaías 55, 1 y 2. Oro refinado al fuego
de las pruebas y de la disciplina. Esta es la verdadera riqueza, no la del negocio mundanal, como vemos en varios versículos. Vestiduras blancas. Cristo les ofrece también ropas blancas para cubrirse y para que así no esté a la vista de todos su vergonzosa desnudez. Las ropas blancas son símbolo de la justicia imputada, la santidad de vida, de paz, de victoria y de alegría festiva frente a las espléndidas telas de lana negra que ellos tanto conocían y comerciaban. Unge tus ojos con colirio para que veas, y frente a los famosos polvos frigios con los que fabricaban en la Odisea la pomada para las enfermedades oculares, Cristo recomienda un colirio espiritual para los ojos del corazón a fin de que así puedan apreciar los verdaderos valores de las cosas. Solo el Espíritu Santo puede suministrarnos este valioso ungüento. ¿Cuántas veces, por ejemplo, vemos hermanos muy capacitados intelectualmente hablando, pero que están trabajando de sol a sol, desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche y tienen realmente opulencia en la parte financiera, pero no está ayudándole en nada en su vida espiritual? Están miserables, pobres, ciegos y desnudos, como dice la palabra de Dios. Eso pasa a muchos hombres muy destacados, prominentes intelectualmente hablando, pero que no tienen nada que ofrecer hablando espiritualmente. Y fíjense ustedes lo que el Señor dice a la iglesia: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El mismo mensaje que le envió a la iglesia de Éfeso: arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. El mismo mensaje que le dio a Sardi: arrepiéntete y ayuda a que no mueran todas las cosas que están para morir. Fíjense ustedes, primeramente el Señor hace una declaración de amor a esta iglesia para que ella comprenda el porqué de la disciplina a la cual se le aconseja sea sometida. Esta declaración dice: yo reprendo y castigo al que amo, como el autor a los hebreos nos ha declarado esta verdad ya en Hebreos 12, 5 al 11. Todo lo que necesitamos saber sobre la disciplina en amor. En Hebreos 11 nos habla de la disciplina. El Señor a quien toma por hijo disciplina. Porque si el Señor no le disciplina a una persona es porque no es su hijo, es porque es un bastardo, ¿verdad? Porque todos los que son padres van a entender bien esta situación. Si es que tu hijo hace algo que está mal, por más de que uno le ame a su hijo, tiene que corregirle, ¿sí? Dice ahí en Proverbios que si no le corregís es porque no querés a tu hijo, y es así mismo, ¿verdad? Estás creando un delincuente. Sé pues celoso, dice la palabra de Dios. Jesús le aconseja a obtener el celo de Dios. Ese celo que nos lleva a vivir en santidad y a ser estímulo para que otros también tomen ánimo para contribuir a la expansión de la obra de Dios, como nos enseña el apóstol Pablo. De esta manera, estos hermanos dejarían de ser miserables y comenzarían a obtener fruto para la gloria de Dios. Qué importante es volver al celo de Dios, ¿verdad? Arrepiéntete. La palabra arrepentimiento es cambio de mente. El consejo final es: arrepiéntete. El Señor llama a la Odisea a la humillación, a bajarse del pedestal en que ella se había colocado. Les llama a verse frente a Dios y a darse cuenta de que no es nada ni nadie, para que de esta manera pueda comenzar a buscar lo que realmente tiene valor espiritual. Lo que estamos hablando, tenemos que dar su lugar a cada una de las cosas. Es importante que trabajemos, que traigamos el sustento a la casa, pero también es mucho más importante invertir en las almas. Finalmente, solo las almas que ganemos para Cristo van a ir con nosotros, y empezando por casa, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos. Si ellos son creyentes, tenemos pero muchísimo trabajo para invertir en ellos nuestro tiempo. Tal vez las mujeres, por ejemplo, no puedan hacer muchas cosas humanamente hablando, nadie vea su trabajo, pero si es que están trabajando en sus hijos, si es que están formando la vida de sus hijos, pueden estar criando a un Timoteo en potencia el día de mañana y que pueda ser un gran evangelista o un predicador que pueda tener influencia sobre el mundo entero. Dice el versículo 20: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él
y Él conmigo. Fíjense usted, el Señor está ahí, a la puerta, llamando. Tenemos que abrir para que Él pueda entrar. Es un mensaje para la iglesia. También puede ser aplicado para los incrédulos, no hay ningún problema, ¿verdad? El Señor toca la puerta de los incrédulos también, pero también está tocando la nuestra. ¿Cómo está nuestra vida? Si le dejo pasar a mi casa, ¿será que el Señor va a encontrar una iglesia, perdón, una vida arreglada para él? ¿O está en desorden, sucio, putrefacto, como dije hace rato? La verdad que si uno empieza a pensarlo de esa manera, habría que corregir muchas cosas todavía como cristiano en nuestra vida. Pero igual, como decía una de las reflexiones en los audios, tenemos que dejar pasar justamente para que el Señor arregle lo que está desordenado. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Este es un cuadro del Señor Jesucristo a la puerta del corazón del pecador. Así se utiliza generalmente y el doctor J. Vernon McGee también así lo utiliza. En realidad es un llamado a la iglesia, pero tampoco está mal usarlo para el evangelismo. Es un cuadro glorioso. El artista Holman Hunt pintó este cuadro. Es un cuadro de Cristo parado a la puerta. Cuando él pintó este cuadro por primera vez, invitó a sus amigos artistas a que lo criticaran. Uno de ellos le dijo: Holman, no incluiste una parte muy importante de la puerta. Dejaste de pintar el pomo o la perilla de la puerta. Y Holman contestó: bueno, es que esa puerta es un cuadro del corazón humano y el pomo o la perilla de la puerta está por el lado de adentro. Y eso es lo que tenemos aquí en este versículo. Él está a la puerta y llama. Él no va a derribar ninguna puerta. Solamente se va a abrir esa puerta si el pecador la abre. Se abre solamente de hacia adentro. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La idea de esto es intimidad con el Señor, ¿verdad? Tener una amistad íntima. A pesar de lo que digan algunos extremistas hoy en cuanto al tema de la elección, el Señor Jesucristo actuará. Y por así decirlo, moverá el cielo y la tierra para llegar a la puerta de su corazón. Pero cuando Él llegue allí, Él se detiene y llama. Usted es quien tiene que abrir la puerta y dejarle entrar. Ese es el cuadro que tenemos aquí en Apocalipsis 3:20. Y Él dice: entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esto demuestra comunión, indica el comer, el alimentarse de la palabra de Dios, indica el ir y conocer a Jesucristo. Versículo 21, la promesa para los vencedores. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Los vencedores son los genuinos creyentes que abrieron la puerta de su corazón a Jesucristo. Ellos compartirán el privilegio y la autoridad que disfruta Cristo al reinar juntamente con él. Si ustedes van a Apocalipsis 24, por ejemplo, hablando de los que van a ser salvos durante la tribulación, dice que ellos se van a levantar de la muerte y van a reinar con Cristo 1000 años. Y el llamado, el último llamado, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta palabra iglesias, acá de Apocalipsis 3:22, es la última vez que va a aparecer. Es la 19ª vez que se habla de iglesia entre los capítulos 1 al 3. 19 veces se menciona la palabra iglesia en estos 3 capítulos. ¿Saben dónde vuelve a aparecer Apocalipsis 19, 7 y 8? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que es las acciones justas de los santos. No se la menciona desde el capítulo 6 hasta el 18, donde se habla de la tribulación. Entonces, un llamado solemne del Espíritu Santo a todas y cada una de las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje es para ti, es para mí. Y la última etapa que se agrega hoy es la de la Odisea, la del gobierno o justicia del pueblo. Es la época de la iglesia apóstata, 1900 hasta el arrebatamiento de la iglesia. Se completa aquí el cuadro de las 7 iglesias. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, mis queridos hermanos. No sé si hay alguna pregunta, duda, queja, sugerencia, crítica.
pueden activar sus micrófonos, cámaras para vernos, saludarnos, hablar. Y nada, Manolo, que realmente indiscutible, ¿verdad? Que la Odisea describe perfectamente a la iglesia en estos tiempos. Así es. Dani, ¿quieres decir algo? Está muy bien explicado, doctor Serán. No sé si alguien tiene alguna palabra. Lo bueno que se ve por lo menos ahí a pesar de todas las críticas, ¿verdad? Como dijiste. Y como decía también este hermano en las prédicas, ¿verdad? Miguel Ángel Sánchez de Castillo de Jeremiah. El Sí. Señor dice que llama a la puerta y invita a la iglesia o a alguien de la iglesia, ¿verdad? Que esté predispuesto a participar con él de la última cena, ¿verdad? Antes que venga su venida, como decía él, ¿verdad? Así Antes mismo. que venga la amanecer. Como dice Pedro Así también, mismo. hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿verdad? Así Estamos en mismo. los últimos tiempos y falta muy poco para que ese día llegue. Amén. Así mismo. Mientras ustedes piensan lo que quieren comentar o dicen algo, les quería comentar lo siguiente, queridos hermanos. En el capítulo 4, realmente es solamente, si vamos a hacerlo estrictamente versículo por versículo, nos va a llevar solamente una clase más, yo creo. Pero hay dos temas, pero fundamentales, que yo creo que no podemos pasar por delante. Uno de ellos es el rapto o arrebatamiento de la iglesia, y otro es el tribunal de Cristo, que menciona así a vuelo de pájaro nomás Apocalipsis 4, pero que yo creo que tenemos que tener detalladamente en mente para poder defender nuestra convicción, la convicción de nuestra fe, ¿sí? Y yo creo que vamos a dedicar 2 lunes más para el estudio del tribunal de Cristo y del rapto de la iglesia. Así es que si tienen alguna duda, si el rapto todos vamos a participar, si la iglesia va a estar en la tribulación, si no va a estar en la tribulación, si va a ser arrebatada en la mitad, antes, durante, después, todo eso quiero que vayan preparando, porque eso se viene en los próximos 2 lunes. En el tribunal de Cristo, quiénes son los que van a participar, los creyentes, los no creyentes, qué van a recibir, qué van a perder, qué van a llorar, van a reír. Todo eso vamos a tener en cuenta en estos 2 lunes, y luego vamos a ir realmente otra vez versículo por versículo ahí en Apocalipsis capítulo 4. No sé si quieren decir algo más. Carlitos. No sé si tienen una pregunta, porque si no es así, vamos a dar por culminada nuestra sesión de hoy, y le voy a pedir al hermano Dani que nos dirija a Dios en una palabra de oración y terminamos. Órale. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos das, Señor, de poder estudiar tu palabra. Como dice ella, Señor, es la única que promete, Señor, bendición a quienes lo leen y lo escuchen, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos el privilegio de poder estudiar, de poder conocer, Señor, estas verdades, y así también como tú te revelas, Señor, eres el Dios del amén, el Dios de la verdad, y todo lo que está en tu palabra, Señor, no merece, Señor, que nosotros pongamos, Señor, en tela de duda, sino que lo asumamos tal como lo hizo, Señor, aquel hombre Abraham, que tú le dijiste, Señor, que por fe vaya, Señor, a una tierra que él no conocía, que no sabía, Señor, lejos de su casa, para que tú, Señor, le bendigas y hagas con él tu propósito. Así también, Señor, este tiempo lo dejamos en tus manos, esta iglesia, Señor, que tú has permitido que tengamos aquí en Villa Alta, o también en otros lugares que también, Señor, traten con celo estas verdades, y también, Señor, podamos guardarla en nuestro corazón, atesorarla para poder llevarla por obra. Así te agradecemos, Señor, tu bendición. También te pedimos, Señor, por Manolo, por los estudios, y también, Señor, por tu Espíritu Santo, que
haga llegar, Señor, su palabra y que podamos nosotros, Señor, a través de nuestras vidas, que pueda germinar y llevar fruto, Señor, para la glorificación tuya. El resto de esta noche lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias a cada uno por conectarse, mis queridos hermanos. Muchas bendiciones y nos vemos el lunes.